Abre Génesis, por favor, capítulo 31. Génesis 31. Génesis 31, versículo 13. Amén. Dice así. Génesis 31, 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Versículo 1, capítulo 34. Bueno, antes tenemos que poner un antecedente en el capítulo 33, un antecedente rápido. Capítulo 33, versículo 18. Es decir, los últimos versículos antes de entrar al 34. Dice, bueno, antes de que leas, ¿entendiste cómo empezamos el pasaje inicial? El pasaje inicial que leímos fue que yo soy el Dios de Betel. Levántate y ve a la ciudad que te he dicho. ¿Cuál era esa ciudad? Betel. ¿Cuál es esa ciudad? Betel. Ahora, con esto en mente, mira lo que dice el versículo 18. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Compró la parcela del campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Ok. Mi hermano, Dios le dijo a Jacob, tienes que viajar ¿a dónde? A Betel. Pero en el momento en que Jacob compra un pedazo de tierra en Siquem, se olvidó que su herencia estaba en Betel. Dios le había dicho, yo te he dado Betel, camina a Betel. Pero él, hermano, llegó, le gustó la tierra de Siquem y se establece ahí. ¿Sabes a cuántos kilómetros está Siquem de Betel? 32 kilómetros. Ya había avanzado gran trecho. 32 kilómetros, hermano. Y se queda parado. Se queda detenido. Se detiene en seco. Dios le había dado un destino y él frena su caminata. Planta su tienda a la sombra de Siquem. Así dice el pasaje. A la sombra de Siquem. El nombre de Siquem, de esta ciudad, significa hombro o espalda, o tiene ese significado, hombro o espalda. La espaldilla de la res es una pieza de carne exquisita y suculenta. ¿Qué significa eso? Que la ciudad de Siquem fue apetecible. Vieron una ciudad atractiva, una ciudad cómoda, una ciudad bastante conveniente a sus necesidades inmediatas. Se miraba muy suculenta a la vista, muy parecido al fruto que Adán y Eva comieron, que primero fue atractivo a la vista, después fue atractivo al tacto y finalmente lo tragaron y se establecieron a 32 kilómetros del destino que Dios les había dicho. Y eso daría lugar a la tragedia más grande en la vida de Jacob. A la tragedia más grande en la vida de un padre. Una tragedia que yo me imagino que Jacob no terminó de arrepentirse toda su vida de haber parado su camino, de haber comprado terrenos y de haberse detenido en ese lugar. Génesis
34:1. Vamos despacio. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó, se acostó con ella y la violó. Yo quiero que entiendas esto. Cualquier padre, hermano, se debe de sentir desgarrado ante una noticia tan terrible como esta. Hermanos, algunos presumen, según por un análisis de los tiempos bíblicos, que Dina debió haber tenido entre 15 o 16 años de edad. Entre 15 o 16 años de edad. Sabemos que era la séptima hija de Lea y era la hija más pequeña y la única mujer de todos los hijos de Jacob. Era la única hija, la única nena, la única niña, la única señorita. Qué tremendo debe haber sido vivir una sola niña, una sola mujer con 12 hombres, ¿verdad? Eso debe haber sido bastante interesante. Pero imagínate la única nena entre puro varón, hermano. Entre tanto grito y golpes y peleas y competencias varoniles, y la única niña en casa. El nombre de Dina significa inocencia. Nunca un nombre más adecuado para esta historia. Porque estamos hablando de que se violó no nada más a una mujer, se violó la inocencia. Hermano, esto es un mensaje tremendo también, aunque no es el tema. Es un mensaje tremendo, hermano, lo que estamos viviendo hoy. Hoy el mundo está violando la inocencia de nuestros hijos. Está violando la inocencia de nuestras hijas. Está violando la inocencia de su iglesia, hermano. Y es algo que deberíamos de poner atención. Pero Dina, hermano, aunque era una señorita de 15 años y su nombre habla de inocencia, precisamente por esa inocencia de su juventud, también tenía hambre de conocer cosas. Era una adolescente con las hormonas a todo lo que dan, con ganas de tener amigos, con ganas de probar cosas nuevas, con ganas de experimentar situaciones diferentes, hermano, con ganas de hacer amigos, con ganas de hacer amigas. Y obviamente Siquem era el lugar perfecto para darle la idea de que ella podía satisfacer todas esas inquietudes propias de su adolescencia. Era un lugar donde ella podía conocer gente, salir de la rutina de su familia, conocer nuevas costumbres, vestirse a la moda, ponerse aretes, ponerse tatuajes, pero nunca imaginó lo que podía pasar en ese lugar. Y Jacob y su mamá Lea vieron Siquem y dijeron: sí, que conozca, que haga nuevas amistades, que sepa lo que es la modernidad, no va a pasar nada. De la misma manera, hermano, que le damos un iPad o le damos un celular a una niña o a un niño de 5, 6, 7, 10 años, no va a pasar nada. Y no sabes que por medio de esas cosas están violando la inocencia de las mentes de nuestros hijos. Siquem, el agresor, tenía el mismo nombre que la ciudad. Siquem, hombro o espalda. ¿Qué te habla eso en un hombre, en una persona? Por supuesto, ya dijimos que es una referencia a la espalda o a la espaldilla de la res. Podemos pensar que era un hombre suculento. Y este desvergonzado, hermano, no sabemos cómo. Quizá la sedujo, quizá con palabras bonitas, la engaña de alguna manera, no sabemos cómo, pero seduce a esta muchacha y la secuestra. Primero Dina fue secuestrada, se la lleva a su casa, no sabemos si con fuerza. Yo me imagino que la engañó de alguna manera seduciéndola, aunque la Biblia no lo dice.
Solo dice que vio a Dina, la llevó a su casa, eso es un secuestro, y la violó. Y tú sabes que cuando habla de violación, habla de agresión, habla de violencia, habla de fuerza, habla de golpes quizá, de maltrato. Y sabes, no nada más la secuestró y la viola, la abusa, sino que la mantiene en su casa. Es decir, no pienses que abusó de ella y después le echó a la calle. Siquem se quedó con ella. Era un príncipe millonario, era un hombre caprichudo y pensó que podía tomar lo que quisiera, así que se quedó con la muchacha. Y perdón, hermano, que eche mi mente a decir cosas que no están en el texto, pero que pudiera ser la realidad. ¿Para qué la quería en su casa? ¿Tú crees que la quería para enseñarle costumbres, enseñarle la lengua de los siquemitas? No, hermano, la tenía para disfrutar de ella como un objeto sexual. No la regresó a su casa, se quedó con ella prácticamente secuestrada. Y después, hermano, insinúa estar enamorado de ella. Mira el versículo 4. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, y le dijo: consígueme a esta muchacha por mujer. Consígueme a esta muchacha por mujer. Versículo 3 no lo leí. Fíjate cómo dice: amó a la joven y le habló tiernamente. Y alguien dirá: la cosa se está componiendo. No, hermano. Esta Dina debió haber estado llena de terror, llena de un miedo que la paralizaba y que no le quedaba más que hacer lo que este hombre le ordenaba. Y él le hablaba tiernamente, y quizá Dina, como una estrategia, trataba de no provocar su ira y le correspondía, pero en el fondo ella estaba llena de miedo. Recuerda, no podía ver a sus padres, no podía ver a sus hermanos, no podía regresar a casa, pero el hombre le hablaba tiernamente. El hombre decía que se estaba enamorando de ella, pero no podía salir de su recámara, la tenía encarcelada. Así que este infame pensó que estaba enamorado de esta tierna niña y le dice a su padre: habla con el padre de esta mujer porque quiero quedarme o quiero casarme con ella. Y así hizo. Versículo 35, perdón, 5, versículo 5. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Y Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Hermano, es de esperarse que las noticias, dicen que las noticias malas corren como pólvora. Hermano, llegó la noche y Dina no llegó. Pasó toda la noche, llegó el nuevo día y Dina no apareció. Empezó a avanzar el día y su mamá empezó a decir: oye, ¿y dónde está Dina? No llegó a dormir, su cama está tendida. Y llegó la siguiente noche y dijeron: ¿qué está pasando? Y entonces llegó la noticia. Empezaron a preguntar: habían visto a una muchacha hermosa, tierna, simpática, vestida de tal manera, con el cabello negro, oscuro, trenzado de tal manera. Y alguien dijo: ah, sí, el príncipe, lo vimos platicando con el príncipe allí en el mercado. Y después alguien más dijo: ah, sí, vimos cómo el príncipe se la llevó al lago. Y después alguien dijo: vimos cómo empezó a caminar con el príncipe hacia el palacio. Y alguien más dijo: y cuando iban a entrar vimos cómo la sacudió de los hombros y la metió a la fuerza al palacio. Y alguien más confirmó la noticia: había sido abusada y estaba secuestrada. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? No hizo nada. ¿No esperarías un Jacob, un padre, como un volcán en erupción? ¿No esperarías un hombre lleno de indignación,
buscando a las autoridades o armando un ejército con sus siervos para ir a rescatar a su hija de la torre del palacio donde estaba secuestrada. Pero no, hermano, vemos un Jacob silente. Pero Jacob guardó silencio. Los hijos no estaban, los hermanos estaban en el campo. Los hermanos estaban pastoreando al ganado, hermano. Pero qué terrible insensibilidad de este padre silente. ¿Sabes de qué nos habla ahí? Jacob está estancado. No nada más ha detenido su marcha en Siquem, ha detenido sus emociones. No nada más está detenido geográficamente en un campamento frente a una ciudad que le dice que es cómoda, que es hermosa, que es agradable, que se puede ganar mucho dinero, que se puede tener una buena casa, que se puede vivir bien. Ahora está estancado en sus emociones. No hay una reacción. No se mira ni una sola lágrima. De Lea no dice. Pero Lea es muy probable que se hubiera metido a llorar, hermano, desconsolada a su tienda por su hija. Pero no Jacob. Él está atorado en Siquem, enamorado de Siquem. Tiene miedo porque dice: voy a perder lo que tengo, quizá, no sabemos. Pero lo que sí vemos es que no llora, no grita, no reclama, no se indigna, solo hay indiferencia. Como diciendo: ya Dios arreglará las cosas. Bueno, ni siquiera menciona el nombre de Dios. Como diciendo: ya mañana quizá mi hija esté de nuevo en su cama. Está estancado, hermano. Y es aquí donde debemos empezar a observarnos. Porque muchos estamos frente a Siquem, frente a nuestro trabajo, frente a nuestros objetivos de vida, frente a nuestros placeres, nuestros propósitos humanos. Y estamos estancados. Ya no nos indignamos con el pecado, ni propio ni extraño. Comenzamos a ver con buenos ojos a los LGTB, el movimiento LGTB me refiero. Comenzamos a ver bien a los que se están adulterando, a los que se están divorciando. Comenzamos a ver bien incluso que yo me distraiga con algunas cuestiones que pueden ser pecaminosas. Nos empezamos a justificar de que nuestro matrimonio vaya mal o de que nuestros hijos estén lejos. Dios nos ha llamado a ir a Betel. Dios nos ha llamado a ir a dar culto. Dios nos ha llamado para que sepamos que somos parte de una iglesia, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Dios nos ha llamado no para que hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos. Dios nos ha llamado para que nos reunamos en su nombre y todo nuestro corazón se lo entreguemos a Él. Toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, toda nuestra mente. Pero en lugar de sentir a Dios, en lugar de buscar a Dios, nos refugiamos bajo la sombra de nuestra seguridad económica, bajo nuestra sombra de nuestra seguridad intelectual, bajo la sombra de nuestra comodidad o bajo la sombra de nuestra propia autojustificación. Ya no buscamos el consejo de la palabra de Dios. ¿Tú crees que Jacob estaba leyendo las escrituras? Aunque en ese momento las escrituras que él tenía eran las memorias de su padre Isaac y Jacob. Pero ¿tú crees que estaba haciendo memoria de las escrituras? Yo no lo creo. No vemos que esté doblando sus rodillas. No vemos que esté intercediendo, ni siquiera por su hija que estaba en un gran lío. No está buscando ninguna guianza. No está buscando ninguna dirección. Aquel que una vez estuvo en un lugar donde vio ángeles subir y bajar y supo que era Dios y habló con Dios, consultó a Dios, incluso se atrevió a hacer un pacto con Dios, ahora no está hablando con Dios. Ahora no está buscando una visión de dirección. Hermano, muchos perdemos la visión que Dios nos ha dado porque estamos estancados. Hemos perdido la visión de a qué nos llamó el Señor, a qué nos llamó ser parte de una iglesia, a qué nos llamó ser cristianos, para qué venimos a un culto, cuál es la razón, cuál es el propósito.
Ya no tenemos una visión clara. Ya no lloramos, ya no reímos, ya no adoramos. En lugar de eso estamos estancados en la aparente seguridad de este mundo. Hermano, la palabra dice en Tesalonicenses: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá repentinamente su destrucción. ¿Y sabes qué me preocupa? Que de repente parece que hay muchos cristianos que están esperando que el mundo diga paz y seguridad. Pero la palabra dice que cuando digan paz y seguridad, los cristianos debemos levantar nuestra cabeza, erguir nuestra cabeza, porque está más cerca nuestro Redentor. Nos hacemos apáticos, nos hacemos insensibles y terminamos coqueteando con el mundo, coqueteando con las redes, coqueteando con el pecado, con la frivolidad de este tiempo. Hermano, Jacob debería reaccionar, pero por Dios se queda insensible, estancado, como un zombie. Pero no sus hijos, hermano. Cuando llegan sus hijos, dice la palabra en el versículo 7, y los hijos de Jacob regresaron del campo. Y cuando lo oyeron, se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debía hacerse. Mira, hermano, los hijos de Jacob regresaron y dice que se entristecieron, y si no me equivoco es la versión Reina Valera, dice se llenaron de ira, tienen mucho enojo. Pero aquí quiero decirte algo, hermano. Está mal no sentir nada, pero también hay un peligro cuando dejamos que las emociones no sean las correctas. Y ellos se llenaron de furia, hermano. Mi hermano, yo bien pudiera decir que los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, Simeón y Leví, que eran sus hermanos carnales, bien pudiéramos decir que eran los Boanerges del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de los Boanerges? ¿Quiénes eran los Boanerges? ¿Quién se acuerda? Juan y ¿quién? Y Jacobo. Los hijos del trueno. Así le llamaban. Los hijos del trueno. Porque eran de mecha corta, hermano. Eran violentos. Pues bueno, hermano, estos eran los Boanerges del Antiguo Testamento. Y dice que cuando escucharon esto, se llenaron de ira. Hermano, este pasaje donde los hijos se llenan de ira, mira su expresión. Dice que ellos se enojaron en gran manera porque se había cometido una infamia en Israel. Hermano, esa es la primera vez en toda la Biblia que se le menciona a Israel como una tribu, como un pueblo o como una nación. No están diciendo ellos que Israel es su padre solamente. Israel son todos. Israel son todos. Y lo que le hacen a uno, se lo hacen a todos. Y todos los que somos parte de esta familia deberíamos reaccionar cuando uno solo de ellos es abusado, es atacado, es lastimado. Por eso nosotros deberíamos de llorar cuando escuchamos a nuestros hermanos que están siendo asesinados en países asiáticos. Cuando escuchamos que están entrando a iglesias y están quemándolas. Deberíamos de llorar y orar al Señor. Cuando escuchamos que iglesias en Canadá las están cerrando porque la gente ya no se está congregando, deberíamos de dolernos porque está pasando eso. Cuando escuchamos que nuestros hermanos en Chiapas están siendo desplazados porque no quieren aportar dinero para las fiestas patronales de sus ídolos. Pero no nos interesa eso. Nos interesa a nosotros y nosotros solamente. Pero ellos dijeron, esto es una infamia contra Israel, contra todo el pueblo, contra toda la nación. Ahora sí dicen, porque se acostaron con la hija de Jacob. Ahí dicen, hay una infamia contra la nación, pero también contra nuestro padre, también contra nuestra autoridad. Pues eso que se hizo no debería hacerse. Cuando vieron la atrocidad, cuando vieron la aberración que se hizo, dijeron, no podemos quedarnos sin hacer nada al respecto.
Y mira lo que dice el versículo siguiente. Versículo 8. Pero Amor habló con ellos. Quiero que pares ahí. Pero Amor habló con ellos. ¿Qué significa eso? Que Jacob aceptó. Que Jacob aceptó. Sus hijos estaban fúricos. Cuando Jacob les dijo, bueno, pero escuchemos qué tiene que decir. Pero escuchemos qué tiene que opinar. Hermano, tenía secuestrada a su hija. Su hijo de Hamor había violentado a su muchacha y le dice, bueno, sentémonos a tomar una tacita de café a ver qué dice. Yo creo que los hijos de Jacob dijeron, papá, pero ¿qué estás haciendo? No deberías ni siquiera abrirle la casa. Bueno, con todo Jacob no hizo nada. Quiero que lo notes. No hizo nada. Actuó incluso conforme al plan de Siquem. Aceptó el propósito, aceptó el plan. Hermanos, los cristianos tenemos que poner mucho cuidado. Estamos en riesgo de terminar acostumbrándonos a las prácticas siquemitas. Hermano, yo tengo miedo que llegue un día y que veamos una película o una serie donde se exalta el pensamiento y la costumbre homosexual y terminemos diciendo, bueno, ya, terminemos por aceptar que es parte de nosotros. No, hermano, hasta el día de hoy, cuando yo veo una película, una serie donde de alguna manera se justifica la destrucción de un matrimonio, mi corazón se conmueve. Pero para muchos, hermanos, porque no sé si te has dado cuenta que hay un montón de películas, de series de televisión donde la destrucción del matrimonio también es una constante. Es una constante. Y lo ven muy normal. Hasta llega el esposo del uno con el esposo de la otra, se juntan en la misma casa, hasta educan juntos a sus hijos. Y uno dice, oh, qué chistoso es eso. Hermano, eso no honra a Dios. Pero nosotros ya lo vemos normal. Cuando terminamos viendo normal, hermano, la pedofilia, aquí vemos un acto de pedofilia. Un hombre de no sé cuántos años, 30, 40 años, casándose o queriendo casarse con una niña después de que la violó de 15 años. No podemos terminar normalizando este tipo de cosas. El mundo, el Siquem en el que vivimos, quiere normalizarlos. Finalmente, hermano, me preocupa mucho algo. Que por un lado vemos emociones desbordadas, descontroladas, desordenadas en los hijos de Jacob. Pero por otro lado vemos un Jacob, hermano, sin emociones y que no le importan las emociones de los demás. Porque no solamente lo vemos a él sonámbulo, sino que ve la ira de sus hijos. Algunos de ellos quizá estaban llorando. Papá, pero no, ¿cómo? No, papá, ¿cómo vas a recibir a este infeliz? Y él, tranquilos, tranquilos. ¿Qué tal que podemos ganar algo en el proceso? ¿Cuántos cristianos por ganar más dinero mienten? Por ganar más dinero roban. Por ganar más dinero aceptan soborno. Por ganar más dinero hacen trampa en la escuela. Lo normalizamos. ¿Cuántos padres no justificamos que nuestros hijos hagan trampa en la escuela con tal de que pasen de grado? Aunque no aprenda nada. Lo importante para Jacob era lograr su propia satisfacción, que no perdiera su casa, que no perdiera su prestigio. Aunque todo esté rodeado de terrible inmoralidad y de terrible violencia. Hamor habló habló con ellos y les dijo: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija. Mira, desvergonzado hipócrita. Os ruego que se la deis por mujer. Y si no se la daban, la iba a tomar de todos modos, ya la tenía secuestrada. Les ruego que le den a Dina, a mi hijo, por mujer. Caramba, ¿qué no la tenía en la torre de su palacio? Y el hipócrita dice: dénsela por favor. Enlazaos con nosotros en matrimonios. Mira, les dice a los muchachos: miren ustedes, jóvenes, apuestos. En Siquem
hay doncellas, hay muchachas hermosas que pueden ser sus hijas, sus esposas. En otras palabras, lo que le estaba diciendo es: rompan el pacto con su pueblo, rompan el pacto con su Dios, dejen de estar guardándose en santidad para un día unirse con una mujer de su propia fe. Aquí hay mujeres hermosas que no van a protestar si las violan. Tratando de convencerlos a través del atractivo sensual y de la necesidad emocional que los muchachos pudieran tener, pero ellos estaban demasiado enojados. Ahí vas a ver. ¿Dónde vamos? Enlazaos en matrimonio, dednos a vuestras hijas y tomad las nuestras. ¿Sabes qué es eso? Se llama pacto. Estaba proponiéndoles un pacto. Abandonen su pacto con Dios de ser un pueblo escogido, único, diferente, y hagan un pacto con nosotros y háganse igual que nosotros. Así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Les prometió mira, puro diablo, puro Satanás parado frente al pueblo de Dios diciéndole: y todo esto te daré si postrado me adorares. Habiten, comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia entre vuestros ojos, os daré lo que me digáis. ¿Qué te parece el diablo? Abandona tus emociones, abandona tu culto a Dios, deja de congregarte, no vayas a Betel, no vayas a la casa de Dios, abandona la visión, la promesa, la santidad, la consagración. No camines hacia una vida de consagración con Dios. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de cantar alabanzas, deja de sentir algo por lo que es justo y correcto y honesto, y únete a nosotros y hagamos pacto. Vas a tener tierra, vas a tener trabajo, vas a tener mucho dinero, te va a ir bien. Te daré lo que tú me digas. 12. Pedidme cuanta dote y presentes quieran, y os daré conforme a lo que me digan. Pero dame a esa joven por mujer. Quiero que notes algo. No hubo una disculpa. Así piensa el mundo. El mundo no le importa el perdón ni el pedir perdón. No hay una disculpa. No hay usted disculpe por tener a su hija guardada allá. Usted disculpe que no haya traído a su hija para que también veamos qué opina ella. Usted disculpe que mi hijo, llevado por su pasión descontrolada, violó a su hija. No hay nada, no hay ni un ápice de arrepentimiento, ni siquiera una insinuación. Todo lo contrario. Fíjate, rápido. Hamor apeló al interés de sus propios hermanos. Denos a Dina, nosotros les damos a Siquem. Les propusieron que emparentaran, que se hicieran uno con ellos. Les damos mujeres, cásense con nosotros. Les insistieron en que no fueran más lejos, que se quedaran allí, que se estancaran ahí, que ahí hicieran su culto, pero no que fueran más lejos, que se acostumbraran a sus fiestas, celebraciones, reuniones, abusos, excesos, etcétera. Y para mí lo más terrible, hermano, hubo una insinuación clara y directa: no vayan a la casa de Dios. Seamos una gran familia feliz. Eso es lo que Hamor dice: seamos una gran familia feliz. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Quieres saber qué dijo Jacob? No dijo nada, ni una palabra, como si estuviera muerto, empantanado, estancado, haciendo un plan diciéndote: seamos una gran familia feliz. Eso es la Agenda 2030. Cásense con nosotros, dejen que nosotros nos casemos con ustedes. No hay disculpa, no hay arrepentimiento, no hay Dios en el asunto. Es más, saquemos a Dios. Olvídate del pacto con Dios y haz pacto, porque la Agenda 2030
está buscando que todas las naciones hagan un pacto global. Pero no, yo quiero a Walter Mercado. Yo quiero que me digan que voy a tener dinero, que voy a tener trabajo, que voy a comprar una casa y que me voy a casar con una muchacha bien guapa. Eso es lo que te ofrece Siquem. Eso es lo que te ofrece Hamor. Si eso es lo que quieres y no te importa el Betel eterno que te espera, el que te vino a prometer Cristo Jesús en la cruz del Calvario, haz tu tienda en Siquem. Jacob guardó silencio. En ningún momento defendió la honra de Dina. En ningún momento dijo, bueno, hablemos de Dina primero. Deja de estarme hablando qué me das, qué me ofreces, cómo me vas a ser rico. Hablemos de Dina. No me has dicho ni siquiera si está bien. No me has dicho ni siquiera si ha comido. No, hermano, ni una sola mención a su hija. ¿Ves por qué los muchachos sí tenían una ira justificada? ¿Qué habrán pensado sus padres cuando veían a su papá? Papá, y él en silencio, ok, suena bien. Yo creo que cualquiera de sus hijos pudo haberle visto con una mirada de, por Dios, padre, defiende a tu hija. Y esa mirada y esa voz, te digo hoy, por Dios, defiende a tus hijos. Porque a veces pensamos que a los hijos, hermano, hay que dejar que conozcan Siquem. Hay que permitir que vivan su vida, sí, que vivan su vida, pero tomados de la mano de Cristo. ¿Sabes cuál fue el primer error de Jacob? Que dejó que su muchacha de 15 años caminara rumbo al mercado de Siquem sin compañía, sin verla, sin cuidarla, sin vigilarla, sin instruirla. Padre, no puedes dejar a tus hijos porque el mundo te los quiere robar y te los quiere violar. Y no pienses que estoy hablando nada más de la parte sexual. Quieren violar su corazón, su inocencia, su amor por Dios. Quieren violar su fe. Pelea por tu familia. Es lo que los hijos de Jacob querían decirle a su padre. Muestra que te duele tu hija. Es lo que los hijos de Jacob quizá querían gritarle. Pero Jacob no hizo nada. Solo miraba a sus hijos que chirriaban los dientes, que se mesaban las manos, que le lanzaban miradas. Pero él no dijo absolutamente nada. ¿Qué estaría pensando? Suena interesante. Suena conveniente. Me voy a ganar una buena reputación siendo el consuegro del rey. ¿Hasta qué grado iba a llegar su estancamiento espiritual, su estancamiento afectivo? ¿Hasta qué punto iba a llegar su estancamiento para olvidarse de seguir a Betel y conformarse con la conveniencia de lo que estaba pasando? Aunque detrás, hermano, había una terrible, escucha esto, una terrible misoginia, un terrible odio a las mujeres, una terrible devaluación, hermano, al valor de las mujeres. También eso está ahí. Ahí hay misoginia, todo lo que da. ¿Dónde está Lea para poder levantar la voz por su hija? La tenía ya. Tú no hables porque vamos a hablar de negocios, le dijo. Y no hablemos de Dina, que la tenían, hermano, la estaban tratando tal cual, como mercancía. Jacob, qué triste, perdió la ruta. Su brújula se había roto. Su tren se había descarrilado. Y ahora les toca hablar a sus hijos. Ahora son los hijos de Jacob los que van a hablar. Versículo, ¿qué es? 13. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre. Respondieron a Siquem y a quién. Quiere decir que su padre ya había dicho, sí, está bien.
Ya Jacob ya había caído redondito. Ya se había vuelto en aliado de Siquem para que se hiciera lo que el desgraciado de Siquem quería. Pero alguien de los hijos levantó la mano y dijo: hey, padre, tenemos algo que decir. Y esto fue lo que dijeron: no podemos hacer tal cosa. 14. Dar a nuestra hermana un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos: si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones, entonces sí, os daremos nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros, moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Los hermanos de Jacob no podían tragarse sus sentimientos. No podían dejar así como que si nada había pasado y ya todo se había arreglado tan fácilmente. Y no podían quedarse con los brazos cruzados. Ellos usaron algo muy sagrado, y es aquí algo muy delicado. Hay muchos detalles que no puedo por tiempo decir, pero usaron un acto muy santo, muy sagrado: la circuncisión. Aquello que era la señal que dejaba en claro que ellos eran pueblo elegido de Dios, el símbolo de su fe. Usaron esto como una estrategia, pero no para evangelizar. No tenían planeado evangelizar. Ellos no tenían planeado predicar. Ellos tenían planeado una venganza. Lo que yo veo aquí, hermano, es un plan donde lo que estaba reinando en el ambiente y en la conversación, aunque metieron cosas santas, sagradas, se mencionó el pacto, solo hay lujuria. Tomamos sus mujeres y nos dan sus mujeres. Solo hay engaño. Porque ambos hermanos estaban prometiendo cosas, pero cada uno en su corazón tenía intenciones escondidas. Solo hay codicia. Dame tu tierra y toma mi tierra. ¿Será, hermano, que tú puedes encontrar algo digno, justo y honesto en esta historia? Por ningún lado, hermano, la vas a encontrar. Ok, 18. Y sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y el joven, pues, no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Fíjate que, no sé cómo diga tu Biblia, pero aquí dice estaba enamorado. No dice que la amaba, estaba enamorado. Y estar enamorado es un engaño del corazón, de las emociones, porque él nada más la veía con pasión, la miraba con un apetito desbordante de querer tenerla, pero no la amaba, porque el amor da, el amor otorga, el amor concede. Y él no le estaba concediendo ni dignidad, ni honor, ni respeto, ni siquiera libertad. Estaba enamorado, y el enamoramiento es egoísta. Cuando uno está enamorado solo quiere obtener, quiere disfrutar, quiere poseer. Por eso los jóvenes no pueden hablar de amor cuando no están dispuestos a dar, a ceder, a conceder. Él estaba enamorado, estaba de alguna manera codiciando a la hija de Jacob y pensaba que estaba enamorado. Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta y dieron a conocer la noticia. Permíteme brincar hasta el versículo 21. Dice: estos hombres están en paz con nosotros, déjenles pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque la tierra es bastante amplia para ellos. Pon atención: tomemos, para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles a nuestras hijas. Mas con esta condición consentirán en morar con nosotros, de que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como están circuncidados. 23. ¿No serán nuestros todo su ganado y todas sus propiedades y todos sus animales? Consistamos solo en esto
y morarán con nosotros. Mira el plan malvado que se está gestando aquí. La palabra dice, versículo 25, pero sucedió, bueno, antes, yo quiero que notes algo aquí. Los siquemitas están diciendo, este pueblo es un pueblo estúpido. Los logramos engañar. Estos cristianos son tan tontos que es fácil hacer que caigan en pecado. Estos cristianos son tan estúpidos que es muy fácil hacer que vayan a la iglesia, canten 2 alabanzas, levanten las manos y después regresen a su casa a seguir pecando. Esta generación de jóvenes cristianos es tan tonta que lo que les metas en el internet y en el Twitter y en el Facebook y en el Instagram se lo van a tragar. Solo hay que pintarlo un poquito como que parezca cristiano. Una vez que estos cristianitos o judíos o israelitas estén en nuestras manos, sus tierras serán nuestras, sus mujeres serán nuestras. ¿Sabes cómo puedes romper una generación de cristianos? Embaraza a las dinas ingenuas y después no les permitas ir a la iglesia y encarcélalas en tu casa. Nos vamos a quedar con sus mujeres, nos vamos a quedar con sus tierras, nos vamos a quedar con sus congregaciones, vamos a vaciar sus iglesias. Es tan fácil vaciar una iglesia. Muéstrale algo más atractivo para que no vaya al culto. Ponle un problema que tenga que culpar a Dios y decirle: Dios, ¿por qué no me ayudaste? Haciéndole pensar que Dios debe ser un duende mágico que le conceda todos sus deseos. Haz que se olviden de que Dios tiene atributos soberanos como Rey de Reyes. Haz que se olviden de la historia de la iglesia para que piensen que lo que pueden obtener es solo una experiencia mística en el momento. Haz que se odien entre ellos, juzgándose y criticándose y esparciendo toda clase de rumor acerca de sus defectos, en vez de valorar sus dones, de valorar sus habilidades y sus virtudes. Róbales lo que han aprendido de Dios. Ponlos cómodos en una iglesia, que se sientan cómodos con la música, cómodos con lo que se les enseña, cómodos con las actividades, todo el tiempo con actividades una tras otra, pensando que con muchas actividades ya son muy buenos cristianos. Hagámonos de su tierra, porque hermanos, perdónenme usted, pero muchas iglesias piensan que tienen que hacer lo que hace el mundo. Trabajar como trabajan las empresas del mundo. Hacer las cosas como lo hacen las industrias del mundo. Muchos piensan que la iglesia está hecha para ganar dinero. Pero no sabían estos, hermanos, que los hijos de Jacob tenían un plan malvado. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día de que se habían circuncidado, cuando estaban con más dolor, bueno, hay una razón. Miren, hermanos, que Dios es maravilloso. Dios es el Dios de la ciencia, hermano. Porque la Biblia dice que la circuncisión debe hacerse al 8º día. Y nosotros que somos muy religiosos decimos: es que hay que cumplir la ley. Y el 8 significa no sé qué y significa aquello. Y es el reinicio y amén. Puede que haya muchos simbolismos. Y hay que hacerlo conforme a la ley, ok. Pero se sabe ahora que el 8º día, no me preguntes cómo, por qué, pero es un día donde la coagulación de los bebés es muy eficiente. Entonces en el 8º día hay mejor y mayor coagulación que los días previos. Eso es maravilloso. Pero también es en el 8º día, o cuando son bebés recién nacidos, para que no tengan memoria del dolor que se produce en una circuncisión. Pero estamos hablando de hombres adultos. Gloria a Dios que el Señor ya nos libró de la circuncisión. Así que en el tercer día, nadie se podía levantar de la cama,
nadie podía caminar, nadie salía a la calle porque sencillamente era mucho el dolor. Dos hijos de Jacob, los hijos del trueno, los Boanerges, Simón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron a la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Y después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Y se llevaron cautivos a los pequeños y a sus mujeres, y saquearon los bienes y todo lo que había en las casas. Hermano, no puede ser. Uno puede decir, sí, tenían razón para estar enojados. Era una ira santa. No, hermano, era una ira del diablo. Porque fue una ira que provocó venganza. Se desbordó, hermano. No hubo ni una sola casa de Siquem que quedara a salvo. Todos los hombres fueron asesinados. Hermano, si tú tienes la versión NTV, ¿sabes cómo traduce? Y los hijos de Leví, Simeón, y los hijos de Jacob, Simeón y Leví, masacraron la ciudad de Siquem. ¿Sabes lo que es masacrar? Es no dejar, hermano, piedra sobre piedra, hermano. Masacrar me suena como a descuartizar. Eso fue un mar de sangre, hermano. Fue una carnicería. Las esposas y los hijos andaban en la calle llorando, salieron a las calles despavoridos porque todos los hombres estaban siendo asesinados. Todas las mujeres, todos los niños, los recién nacidos, hermano, deambulando por las calles. Una noche de terror, un ambiente, hermano, tan hostil, tan oscuro. Las manos de los hijos de Jacob con toda su pandilla, porque no pienses que nada más fueron David, Simeón y Leví. Recuerda que ellos tenían muchos siervos. Eran muy ricos, aunque eran nómadas, eran muy ricos. Así que debían haber llevado a sus siervos. Un ejército que les lograron convencer, ya sea que unos por obediencia y sujeción, o quizá otros también porque se indignaron que la hija de su patrón, la más chiquita de las hijas de Jacob, había sido ultrajada. Sus emociones también se comprometieron con el mismo sentimiento vengativo y se unieron. Lograron liberar a Dina, mataron a todos los hombres y se llevaron a Dina. Pero mira lo que pasa. Es muy triste, hermano, porque una vez que sacaron a Dina, abrieron la torre, hermano, mataron al dragón Siquem, sacaron a la doncella flaquita, hermano, maltratada, llorando, y que tuvo una gran bocanada de esperanza. Toman a la niña, a la muchacha, la sacan fuera de la ciudad, y ya que están fuera, dicen, no, esto no se puede quedar así, muchacho. No. Lo que le hicieron a nuestra hermana no es suficiente con haberla recuperado y haber matado a esos desgraciados. Tenemos que hacer que valga la pena. Y se regresan sobre los muertos, hermano. Y comienzan a robar, comienzan a despojar a los cadáveres de sus ropas, de sus joyas, de sus carteras, de sus espadas, de sus armas. Y se meten a las casas y empiezan a llevarse las pantallas. Y al ganado, y las vacas, y el sustento. Y terrible, comenzaron a llevarse mujeres y niños. ¿Para qué querían mujeres y niños? La mente, el espíritu de Siquem se les había metido hasta el tuétano. Ellos se robaron a nuestra hermana, nosotros nos robamos a sus mujeres. Siquem los había contaminado. Siquem los había envuelto, hermano. Fue un acto tan visceral, fue un acto tan despreciable. Robaron, mataron, asesinaron, secuestraron, profanaron muertos. Una vez más, ¿qué podemos encontrar positivo en este pasaje? ¿Y qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob cuando llegaron? Aquí está Dina. Y Jacob, ay Dina, ¿estás bien? Ay hermano, de veras que Dios me perdone, pero
qué bueno que estás en casa, hija. Y después dijeron, no, papá, pero cálmate, esto no se ha acabado, papá. Ya matamos a todos los hombres, pero esto no se ha acabado. ¿Qué van a hacer? Vamos a regresar y vamos a dejarlos sin nada. Y Jacob, ¿qué hizo? No, hijos, no hagan eso. Ya Dina está bien, ya está en casa. Ya paremos esta masacre. No hizo nada. No hizo nada. No puedo concebir tanta apatía. No puedo concebir tanta inmovilidad de Jacob. No interrumpió el plan de sus hijos. No hubo un intento de detenerlos. No reprendió a sus hijos diciéndole, no, ya basta, lo que hicieron está bastante mal. Hermano, cuando llegaron sus hijos con las manos llenas de sangre, con todo el cuerpo ensangrentado, con la cara llena de sangre, Jacob pudo haberles dicho, ¿qué hicieron? Bastante mal han hecho ya, deténganse. Eso que hicieron no estuvo bien. El fuego no se combate con fuego. No, hermano, no dijo nada absolutamente. Estaba estancado. Y cuando regresaron con todo el botín, hermano, no les dijo, ya, ¿a dónde con esas vacas? ¿A dónde con esos burros? Regresen eso no es suyo. No, hermano, nada de eso. Nada de disciplina, nada de corrección, nada de poner en claro qué es lo justo, recto, sabio, amable, digno de todo nombre. No, hermano, le importaba más su cochina reputación. Le importaba verse bien. ¿Sabes cómo lo sé? Mira los últimos versículos. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis traído dificultades. Mira, me habéis traído. Que Dios nos perdone por ser tan egoístas. Que Dios nos perdone por pensar solo en nuestro propio beneficio, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob dijo, matamos a todos los hombres de Siquem, pero sus tribus hermanas, cuando se enteren de esta masacre, van a venir contra, mira, no dijo contra nosotros, bueno, sí lo dice, pero primero dice contra mí. Mira cuántas veces me habéis traído yo, haciéndome odioso yo. Y como mis hombres son pocos, se juntarán contra mí, me atacarán, seré destruido yo y mi casa. 8 expresiones egoístas. Venimos al culto y pensamos que se trata de mí, mi salud, mi casa, mi beneficio, mi servicio, mi ministerio. Cuando somos nosotros el centro de todo, estamos estancados. Hermano, estancados en nosotros mismos. Ese era Jacob. Estancado en su nariz, en ver su propia nariz, en vez de mirar el propósito y el destino que Dios le había dicho. Mira el último versículo. Pero sus hijos les dijeron, ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Y cualquiera pudiera decir, está bien justificada esa venganza. No, hermano, porque ellos son pueblo de Dios. Porque ellos son real sacerdocio, porque ellos son el pueblo del pacto, porque nosotros somos el pueblo del pacto. No estoy diciendo que no tenían que hacer algo. Yo creo que tenían que rescatar a su hermana. Yo creo que tenían que haber buscado la manera de ser firmes ante el pecado o ante la insinuación malvada de Siquem, pero no en un espíritu de venganza. Hermano, al final de esta historia tan terrible, Jacob fue tan culpable como Siquem. Jacob fue tan culpable como Siquem. Pero, ¿cuál es el meollo del mensaje? Es terrible cuando uno deja de caminar hacia donde nos han llamado y nos quedamos estancados.
Es terrible cuando ese estancamiento nos hace notar que estamos estancados porque ya no tenemos emoción, ya no tenemos sentimientos, ya actuamos de manera mecánica sin saber que tenemos un propósito. Es terrible cuando nos mueve el dinero, la reputación de uno mismo, el qué dirán los demás. Cuando nos estancamos y ya no queremos aprender, pensamos que ya lo sabemos todo. Cuando nos estancamos y estamos sirviendo mecánicamente o sencillamente ya no queremos servir a Dios. Bien dijo nuestro amado Señor Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Estoy leyendo Mateo 16:25. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí. Digamos algo, hermano, una palabra en cuanto a Dina. ¿Qué dijo Dina cuando finalmente fue rescatada? No dijo ni una palabra. ¿Cómo iba a decir algo? Dina estaba traumada. ¿Te imaginas? Secuestrada y violada. Y a lo mejor no fue abusada solamente una vez. En los tiempos, en los pocos días que pudo haber estado secuestrada, quizás Siquem abusó de ella más de una vez. No dijo nada. Jacob puso su propia seguridad antes que la seguridad de su hija. No hay ni un abrazo a su hija. En vez de abrazarla, nada más dijo: ay, qué bueno que ya llegó mi niña a casa. Pero ¿qué hicieron? ¿Me van a querer matar los filisteos? No hay un beso. No hay ni siquiera un: estás ya en un lugar seguro, hija. Ni siquiera hay una reunión familiar. Hagamos una reunión, festejemos porque aquí está Dina, aquí está su hermana. No, hermano, ni siquiera parece que haya suficiente alegría. Hasta la alegría parece que había desaparecido. Ni siquiera le dio tiempo a Dina de que descansara y superara su trauma. Vámonos, porque mañana pueden venir los cananeos. Ni siquiera un tiempo para que su hija se recuperara. ¿Sabes qué parecía Dina? Una pieza de guerra, un peón en el juego. Hermano, ¿qué Jacob no era un hombre que conocía a Dios? ¿Por qué no vemos ni siquiera una oración? ¿Sabes que en la Biblia hay una bendición para sus 12 hijos, pero no hay una bendición para Dina? Por eso te digo, en este capítulo hay mucha misoginia. Todos los que tienen hijas deberíamos de tomar una lección extra de este capítulo. Todos los que tienen mujeres por hijas deberíamos de tomar una enseñanza extra de cuidado, de atención, de compañía, de consuelo, de oración, de intercesión. Tenemos grandes planes para nuestros hijos varones, pero ¿qué planes tienes para tu hija? ¿Cuáles son los planes para tu hija? ¿Cuáles son los proyectos? Gloria a Dios que un día se case y tenga hijos. Eso es un plan de Dios para tu hija, claro, pero no es solo eso. Que lo haga con dignidad, que lo haga con entendimiento, que se prepare, que se capacite, porque un día Dios le va a dar un varón y le va a dar hijos, y tiene que estar preparada, capacitada emocionalmente, espiritualmente, y si es posible, con mucho y mucho más en estos tiempos, académicamente. No puede ser que tú digas que mis hijos hagan una carrera, pero mi hija se la van a llevar. ¿Quién se la va a llevar? ¿Siquem? No seas un misógino. Acompaña a tu hija. No es un peón, no es un instrumento ahí para que cualquiera venga y se la quiera llevar, se la quiera robar. Por más guapo, por más ojo verde, cara, barba partida. Si tú ves a Siquem sin el aspecto de la violación, es el joven que cualquier padre quisiera para su hija, solo que era un desgraciado depredador sexual. Pero ¿sabes qué veo en Dina también? En Dina no nada más veo a las hijas de nosotros o a nuestras mujeres, veo a la iglesia. Y yo me pregunto si muchas veces no tratamos así a la iglesia, como algo de lo que podemos servirnos y beneficiarnos. Yo me pregunto si no trataremos a veces a la iglesia como a Dina,
solo como un objeto para lograr nuestro propio placer. Y terminamos violando a la iglesia, pretendiendo que la iglesia, aun cuando somos nosotros también parte de ella, esto es terrible, hermano, solo sirva para darnos placer. Y cuando no conseguimos ese placer o esa satisfacción, entonces ya no nos sirve la iglesia. Ya no nos sirve. Y dejamos de servir, dejamos de congregarnos, dejamos de apoyar, dejamos de respaldar, porque ya no da lo que se supone en mi mente obtusa, simple y estancada que me debería de dar una iglesia o una congregación local. En vez de servir a mi iglesia, la ignoramos. En vez de proteger a mi iglesia, le damos más dolor, murmurando de ella, de los que se congregan, murmurando de los que la dirigen. ¿Sabes qué? Esto es violación. Dejando de orar los unos por los otros. Ahora, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en esta historia? ¿Qué no acaso la Biblia dice, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob? O Jacob no era creyente, o Jacob no había tenido un encuentro con Dios, o Jacob no sabía nada absoluta, era un ignorante. No, hermano. Apenas unos capítulos atrás, apenas unos cuantos, vemos a Jacob peleando con un ángel. Vemos a Dios dándole un nombre nuevo y llamándole Israel. Apenas unos capítulos antes vemos a Dios guardándolo de la ira de su hermano Esaú, y Jacob alabando a Dios porque ha visto a su Dios pelear a favor de él. ¿Pero dónde está Dios aquí? No hay nadie que le pida a Dios sabiduría. No hay ni uno solo que diga, doblemos rodillas, vamos a orar. No hay ni uno solo que diga, antes de sacar las espadas, busquemos el rostro de Dios. No hay nadie que diga, oremos para que nos haga fuertes en medio de esta cosa tan terrible y podamos actuar con su dirección. No hay nadie que abra la Biblia para buscar el rostro del Señor. Jacob no se comporta como Israel. No se comporta conforme a su nombre nuevo. No se comporta como que si fuera nueva criatura. Se está comportando como Jacob, el tramposo con el cual empezó la historia capítulos antes. Tristemente no vemos a Jacob orando como lo hizo antes. No vemos a Jacob haciendo un altar, alabando y adorando y vertiendo aceite. No vemos a Jacob, hermano, llorando de sorpresa al ver la grandeza de Dios en su vida. No vemos a Jacob, ni siquiera lo vemos tratando de hacer un negocio, un trato con Dios como lo hizo al principio. Ni siquiera vemos diciéndole, Dios, si me bendices te bendigo. No hay absolutamente nada. No hay ninguna evidencia de que él es una nueva criatura. Solo vemos a su viejo hombre. Somos nuevas criaturas, pero nos estancamos. Y por estar estancados, esta nueva naturaleza que tenemos, porque ya la tienes, si tú has creído en Cristo Jesús, tienes una nueva naturaleza. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva criatura será o llegará a ser. No. Nueva criatura es. Tenemos una nueva naturaleza, pero estamos estancados. Hermano, aquí el fin de la historia. Una historia sin héroes, una historia sin inspiración, una historia sin sabor, o quizá no, más bien sí con un sabor agrio. Y podríamos decir que
hasta cierto punto una historia inservible. No nos sirve mucho para referencia de sermones reconfortantes. ¿Has escuchado alguna vez a un ministro en tu tele que ves en internet mencionar alguno de los pasajes de este capítulo para reconfortar a alguien? Lo dudo mucho. Cuando tú lees el Salmo 23, ese sí es un pasaje que reconforta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todos decimos, esos sí son acontecimientos reconfortantes, inspiradores. Pero ¿qué encontramos en este pasaje? No hay ni siquiera una mención a Dios, Solo hay depravación. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué está incluido en la Biblia? No lo sé, pero tengo algunos pensamientos. Quizá porque necesitamos recordatorios. ¿Recordatorios de qué? De que si no tenemos a Dios en nuestra vida somos un desastre. De que si no tenemos a Dios en nuestra vida nos quedamos estancados sin poder avanzar más. Necesitamos recordatorio, y después de que nos recuerda el Señor con pasajes como estos, viene la pregunta, ¿y tú estás estancado? ¿Qué podemos aprender de un pasaje como este? Quizá, número uno, que el corazón del hombre, el corazón del ser humano es un lugar muy oscuro. Debes de tenerle miedo. ¿Quién le teme a la oscuridad? Hermano, no me digas que tú no, porque pásate un buen ratito en la oscuridad, hermano, y seguramente que vas a empezar a dudar hasta de lo que está frente a tu nariz. Hermano, los lugares oscuros son lugares de miedo. Deberías de tenerle miedo a tu corazón, porque tu corazón es un lugar oscuro. El corazón de Siquem fue un corazón muy negro. El corazón de su padre, un corazón muy negro. El corazón de los hijos, un corazón triplemente oscuro. Y desafortunadamente el corazón de Jacob, tan indolente, tan insensible, es un corazón oscuro. Nos recuerda que el corazón humano es un lugar de oscuridad. Dice el Salmo 36:1, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿Ya escuchaste? La transgresión habla al impío a su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo sé que tú has leído Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo puede comprender? Cuando vemos a los hombres asesinados en Siquem, la crueldad de los hermanos de Dina, la sangre de aquella terrible matanza, cuando vemos la apatía de un padre que debería haber abrazado a su hija, y todo eso lo combinamos, hay un mensaje fundamental en este pasaje que quizá podemos extraer. Cuando no se busca a Dios, cuando olvidamos que somos nuevas criaturas, cuando la sociedad o los creyentes no se someten a nadie superior más que a sí mismos, el resultado es el caos. ¿Escuchaste bien? Te lo repito, no tengo problema. Cuando no se busca a Dios, cuando olvidamos que somos nuevas criaturas, cuando la sociedad o los creyentes no se someten a nadie superior a sí mismos, el resultado es el caos. Nos convertimos en salvajes. Cuando no hay disciplina, cuando no hay sujeción a las autoridades, nos hacemos vulnerables a esa oscuridad que está en el corazón. Rompemos corazones, destruimos hogares, dividimos iglesias, fracturamos pactos y promesas. Segunda cosa que quizá podemos aprender, que nos encontramos frente a un sistema venenoso, que estamos acampados de manera temporal frente a una sociedad venenosa. Cuando hablamos de una ciudad o de un sistema venenoso, nos referimos, hermano, a una forma de vida en que las personas reprimen lo mejor de sí mismas, lo guardan para sí mismas, para dominar, subyugar, doblegar, controlar y dañar a las demás personas. Ese es un sistema venenoso. Yo no me muestro como soy, guardo cosas de mi propio corazón para dañar a los demás. En términos simples, uso a las demás personas como tabla
para yo seguir subiendo. Un sistema venenoso es el que trata de controlar, doblegar, subyugar y manejar a los demás. Nos dejamos llevar por el interés propio y reprimimos nuestros sentimientos puros. ¿Sabes dónde es el lugar donde todos tus sentimientos deberíamos de expresar? Aquí en el culto. Aquí trae tu ira. Aquí dile al Señor que estás enojado. Aquí dile a Dios que estás confundido. Aquí dile al Señor que estás alegre o que estás triste. Aquí, ven y pon tus sentimientos aquí. Porque si tú reprimes tus sentimientos, incluso cuando estás delante de Dios, seguramente que esos sentimientos se van a enfermar, se van a envenenar como las emociones de los hijos de Jacob. Y en algún momento van a terminar dañando a las demás personas. Las culturas tóxicas, hermano, terminan haciéndose bandos, terminan haciéndose tribus. Las culturas tóxicas viven en la desconfianza. Los demás no confiamos en los demás. Vivimos todo el tiempo pensando que el otro me quiere hacer algo malo, porque en el fondo yo quisiera hacer algo malo también. Así era Siquem y así es el mundo en el que vivimos. Una cultura tóxica. ¿Y sabes cuándo comenzó el envenenamiento de los hijos de Jacob? Desde el momento en que dijeron: quedémonos aquí, compremos una tierra y ya no vayamos a Betel. En el momento que tú digas: miren, ya no pasa nada si ya no nos congregamos, quedémonos aquí a ver la tele, vayámonos a comer barbacoa. En ese momento ya el veneno de Siquem ya lo estás metiendo a tu casa. En el momento en que tú aceptes que tu hijo te diga: ay, papá, mamá, yo no voy a la iglesia hoy, y tú le digas: bueno, está bien, no pasa nada, en ese momento estás permitiendo que la toxina del mundo entre en la vida de tus hijos. En el momento en que tú empiezas a justificar, hermano, una cosa es que estés enfermo, una cosa es que te haya pasado algo realmente que te limita para no ir al culto, y otra cosa es que pudiendo estar, teniendo la fuerza y el vigor para ir a Betel, la casa de Dios, tú digas: hoy no tengo ganas. Las toxinas de este mundo van a empezar a permear en tu corazón. Todos aquellos que se quedan varados, que se quedan detenidos, que no se ocupan de aquello a lo que Dios los ha llamado, van a terminar con el veneno de esta sociedad insensible. Dios no quiere una iglesia insensible. Me preocupa que seamos una iglesia insensible. Yo no creo, hermano, que Dios quiera que seamos una iglesia que esté el culto y todos estemos así: soy muy espiritual, tengo mucha palabra. Hermano, perdónenme, pero eso es tener veneno. Es un veneno de religiosismo. Jacob se quedó contemplando cuando debió haber postrado sus rodillas al suelo y ponerse a orar y a clamar. Supo que sus hijos iban a vengarse. ¿Por qué no clamó para que Dios los detuviera? Solo se quedó contemplando y mirando a ver qué pasaba. Dios no quiere una iglesia insensible ni orgullosa. Dios le mostró a Jacob que cuando él lo buscaba con todo su corazón, él lo libraba. Jacob tuvo mucho miedo de enfrentar a Saúl, dividió a su familia. Dios lo visitó en forma de ángel, hermano, en una cristofanía, y después le dio paz en su relación con Esaú, que no podía hacerlo una vez más. Pero esta vez no buscó a Dios. Esta vez no le dijo a su familia: separémonos para buscar a Dios. Hermano, este pasaje nos enseña que el corazón del hombre se puede oscurecer muy pronto y quedarnos estancados. Para ser claros, hermano, la humanidad es valiosa, es inestimable, porque en medio de esta sociedad está el pueblo de Dios que está destinado para su gloria. Si hay una razón por la que el Señor no ha destruido esta sociedad que se corrompe cada vez más, es porque en esta sociedad hay algo que Él ama: su iglesia. Pero no para que la iglesia termine haciéndose parte de esta sociedad que le va a oscurecer el corazón, sino para que esta iglesia se prepare para el día en que sea sacada de esta sociedad oscura. Hermano, el estancamiento es una muestra de enfermedad. Hace pocos años todos nos enfermamos de COVID. ¿Y quieres que te diga algo? Después de 3 o 4 años todavía seguimos
peleando contra el virus invisible, pero ya no de COVID, ese ya se quedó atrás. El virus invisible que se nos ha inyectado en el alma y se llama el pecado. Y este pecado nos ha hecho insensibles. Este pecado nos ha llevado a justificar perversiones e incluso a justificar la apatía dentro de nuestras iglesias. Pero hermano, ¿no crees que Dios quiere también que tengas tranquilidad en cuanto al pecado? Claro que sí, por eso vino Jesús. Y Jesús nos debe dar tranquilidad de que tenemos perdón porque Él ya se hizo pecado para quitar de nosotros pecado. Eso lo hemos dicho ya, tú lo sabes. Pero el gran problema es que aunque sabemos que tenemos la cura para esta apatía espiritual, seguimos resfriándonos. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que me preocupa que no nos conmovamos con la maldad. Me preocupa que no nos conmovamos con el abuso. Me preocupa que no nos conmovamos con la crueldad. Me preocupa mucho que vengamos a la iglesia con una terrible apatía, más en nuestros propios intereses. Venimos a los cultos dominicales de las iglesias y venimos sin afectos, venimos sin emociones. Me preocupa que terminemos convirtiéndonos en zombies. No van a ningún lado. Están estancados, pero tampoco hay emociones. Me preocupa mucho una iglesia, hermano, que sea incapaz de arrodillarse. Una iglesia que sea incapaz de pedir ayuda a Dios, de agradecer todo el tiempo por su bondad. Una iglesia que ni siquiera se dé cuenta que está estancada, porque siempre hacemos las cosas igual. ¿Cuál es tu Siquem? ¿Qué te está alejando de Betel, de la casa de Dios? ¿Qué voces te están seduciendo como sedujeron a Dina? ¿Qué miedos te están distrayendo? ¿Qué deseos de tu corazón están haciendo que le prestas atención al llamado que Dios te ha hecho como hijo de Dios? ¿Qué práctica? ¿Qué cosas has estado practicando que te ha hecho insensible? ¿Qué es lo que te está quitando el gozo, la paz mental, el descanso de seguir confiando en que la salvación está en las manos de Dios? ¿Cuál es tu Siquem que está haciendo que dejes de hacerle caso a la voz del Espíritu Santo como lo hizo Jacob? Bueno, yo no lo sé, pero si el Espíritu Santo hoy en su misericordia te empieza a dilucidar en tu corazón algo, yo te invito a que ya no participes en esos negocios en los que tú no tienes nada que ver. Ponte drástico a favor de tu vida, de tu familia y de tu iglesia. ¿Por qué Jacob no rodeó la ciudad de Siquem? Rodea tú esa ciudad que te está causando debilidad o tentación. ¿Qué es? ¿Qué pecado es? ¿Es el alcohol? ¿Es el orgullo? Sencillamente ya no entres a esa ciudad. Deja de ver pornografía en internet. Si ese es tu Siquem, cancela tu viaje, cancela tus planes para encontrarte con el pecado que estabas ya planeando tener. Cambia tu número de teléfono si estás teniendo coqueteos con alguien. Rompe con esa persona, rompe con ella, rompe con él. Si es una persona que te está alejando, si es inconverso, si es inconversa, no lo pienses. Si es una persona que no es el momento, te está distrayendo del propósito que Dios tiene para tu vida, deja de verlo así de simple. Deja de tener contacto con esa persona. Aléjate de esos hábitos, de esas personas que te hablan mal de tu esposa, que te hablan mal de tu marido, que te hablan mal de tus hijos, que te hablan mal de tu iglesia. Aléjate. Aléjate de esas personas que te están haciendo dudar de tu fe.
haciéndote creer que Dios no te puede amar cuando cometes errores. Ponte drástico. Vendes lo que tengas que vender si es algo que tú sabes que no te está acercando a Dios y al contrario te está robando tanto tiempo. ¿Por qué no seguimos hoy el consejo del Señor? Dice Proverbios 4, versículo 23. Te lo voy a leer. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni siniestra, apártate de la maldad.